Innovando de la mano de un startup, la colaboración intersectorial como motor de la innovación. Será moderador Juan Pablo Cosentino, gerente de desarrollo de negocios IoT de Telecom Argentina. Participa Alfonso Amat, Head of Startup Business Development de Amazon Web Service LATAM. Bueno, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias Alfonso, del otro lado. Ahora con Alfonso vamos a tratar de conducir esto de la innovación y las startups, cómo se llevan, cómo cuajan en una gran empresa, en una pequeña empresa, por qué la innovación y las startups están siempre relacionadas. Alfonso es una persona de muchísima experiencia en el ámbito de la tecnología, en el mundo del software, de las comunicaciones, y ahora lleva esta área de desarrollo de negocio de startups y queremos que nos cuentes un poco qué es todo este mundo, ¿no? ¿Qué rol cumple Amazon o AWS dentro de este mundo? Buen día, Alfonso. Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, estoy feliz, mientras voy saludando, voy prendiendo mi pantalla, me cuentan si se ve bien. Lamento no poder estar ahí acompañándolos, la verdad que tenía muchas ganas de estar físicamente ahí, pero se me cruzaron algunas obligaciones familiares y no me pude ir a Capital. Como decías, mi nombre es Alfonso Amacho, soy responsable del desarrollo del ecosistema emprendedor para Amazon Web Services y hoy les voy a hablar un poco sobre innovación. Y quiero charlar sobre innovación cuando es de la mano de una startup. Entonces, para eso me imaginé, y no prendí esperen que voy a prender rápidamente el tiempo porque quiero estar seguro que no me paso. Entonces, quiero charlar un rato de qué es un startup, qué es la innovación y después cómo se pueden maridar. O sea, cómo gracias a un startup, de la mano de un startup, se puede lograr innovar. Para eso voy a tomar primero Steve Blank, es una de las personas así como más conocidas en el mundo de los emprendimientos, en el mundo de las startups. Escribió un libro que se llama The Lean Startup, que si no lo leyeron se lo recomiendo a todos. A mí me pareció fascinante. Yo en 2012 tuve la suerte de armar un startup, una empresa tecnológica que un rato ahora voy a estar definiendo bien, y tuve la suerte de ir por todo el caminito de la idea, hacerlo crecer, finalmente internacionalizarla, y finalmente la compañía fue comprada por por Globant. Y ese proceso, en parte lo hice acompañado por los consejos de Steve Blank, que de alguna forma te tira cómo pensar una empresa de base tecnológica. Pero si yo miro, te dice, bueno, es una empresa temporal, y a la vez te habla de que tiene que lograr un proceso repetible y escalable. También Paul Graham, que es uno de los fundadores y padres de Y Combinator, que les diría que es una de las aceleradoras más importantes de Estados Unidos y con mayor generación de unicornios del mundo, habla de una startup como una compañía diseñada para crecer rápido. Ahora, si yo miro esas dos definiciones es como que me quedo con sabor a poco, ¿no? Entonces voy a improvisar una definición que puse acá, un cocoliche de cantidad de colores marcados, pero de alguna forma una startup es una compañía que identifica un problema real. Un problema real puede ser cómo entregar más rápido algo, cómo mejorar la experiencia de alguien en algo. Y cree haber encontrado una forma innovadora y repetible de resolver este problema. Y digo cree porque justamente lo importante en esas startups es que tienen una hipótesis que tienen que salir a probar. Entonces, a partir de acá, ellos dicen, si yo logro resolver este problema de una forma distinta, y lo que quiero es lograr capturar una proporción significada del mercado en muy poco tiempo. Entonces, la diferencia entre esto y una pyme en general o una gran empresa es que en general esos ya tienen un problema específico y lo están resolviendo con una forma súper válida. Ahora, lo que trae el startup es dice, yo lo voy a resolver de una forma distinta y porque lo resuelvo de una forma distinta voy a crecer mucho más rápido y me voy a transformar en distinto. Entonces, si lo pensamos en cómo se fondea un startup, y esto los va a ayudar a meterse en la cabeza de lo que es el fundador, la startup al principio pierde plata. Y esto es muy importante. La startup tiene todo lo que se llama el valle de la muerte, que es, tenían esta idea, dicen, yo la voy a resolver de determinada forma, sin embargo, mientras lo estoy probando, tengo que ir cambiando la forma en que lo hago hasta terminar de encontrar esa solución. Entonces, toda la primera parte típicamente reciben plata de lo que en la jerga se dice Friends, Fools and Family, que son esa gente que te ayuda
o porque está loca, porque está dispuesta a perder plata, porque si todavía justamente, una cosa que no, cuando yo decía cree haber encontrado una forma, es posible que la startup muera. 1 de cada 10 de estas startups van a morir. Entonces, gente tiene que estar dispuesta a ponerles plata. Después va a haber una etapa donde lo que se llaman aceleradoras le van a poner plata, los van a ayudar a empezar a encontrar esa velocidad que decía recién. Y después vienen los famosos venture capitals, que son esos fondos de capital de riesgo que van a invertir mucho más fuerte para que ese salto se dé. Pero si se fijan, los revenues, los ingresos del startup, están bastante desplazados en el tiempo. O sea, va a haber un tiempo en que van a estar corriendo con muy poca plata. Entonces, me pareció que un juego como para definir ese startup y en este proceso era como poner estos adjetivos que son descriptivas de verdad, que están enfocadas, o sea que, y enfocada tiene que ver con esto que decía, que hay un problema específico que quieren resolver, que lo van a resolver de una forma rápida. Cuando digo rápido es que van a estar, insisto, con esta idea de estar probando si esta solución que ellos creen es buena y en el peor de los casos cambiarla, pero a altísima velocidad. Sin duda son innovadoras, porque para que puedan lograr esto que quieren, que es capturar una proporción significativa del mercado, tienen que estar cambiando la forma que se hacen hoy las cosas. ¿Está bien? Ahora, pero no necesariamente son predecibles y duraderas. Entonces ustedes pueden estar trabajando con un startup que posiblemente desaparezca, que posiblemente se funda, que posiblemente empiecen con una idea y después descubran que lo que ellos pensaban que era tan innovador no lo era, y entonces muy posiblemente les vaya muy bien. Ahora queden ya no como un startup, sino como una pyme muy buena. Y es muy válido también. Y no es ni mejor ni peor, es. Otra cosa que no necesariamente son de base tecnológica. La tecnología lo que suele hacer es que suele encontrar una forma innovadora y repetible de hacer las cosas. Entonces la gran mayoría lo son, sobre todo utilizando software. Ahora, puede ser que no lo sean. Y como decían, no necesariamente están bien fondeadas y rentables. Esto tiene que ver con que cuando en un ratito estemos hablando de formas de trabajar en conjunto con las startups, el consejo en general va a ser que ustedes le paguen por aquellos servicios con los que prueben con ellos, porque si no, justamente entramos en el mundo de que no son tan predecibles porque no necesitan el recurso escaso, como les decía, termina siendo el dinero en ellas. Y no necesariamente son unicornios, solo algunas se van a transformar en unicornios. Sin embargo, con startups que no son unicornios se pueden hacer cosas maravillosas y pueden transformar sus negocios. Entonces espero con esto haberles dado una idea de qué es un startup. Ahora, ¿qué es la innovación? Hay una definición así como de libro, que supongo que todos leyeron y todos vieron, porque Joseph fue uno de los primeros en escribir la teoría de las innovaciones, donde habla de la imposición de una novedad. Y la palabra imposición no es inocente en este caso, porque de alguna forma dice, no es solamente la idea, sino es el hecho de que lo llevó a acción. Entonces, que están estas personas, estos emprendedores que agarraron este cambio y lo ejecutaron. Lo interesante es si se fijan en las palabras de Joseph, cuando pone emprendedor en Argentina, quizás asociamos a emprendedor al fundador de un startup. Sin embargo, un emprendedor puede ser dentro de una gran corporación, dentro de una pyme o dentro de un startup. Emprendedor es aquel que se va a poner la bandera de esto vale la pena, este problema es un problema real, hay que resolverlo. Ahora, la innovación puede mejorar una experiencia, o sea, puede ser algo que se hacía de una forma y que ahora se haga de una forma mejor. Por ejemplo, la entrega de quiero hacer una compra por un e-commerce y antes tardaban 2 semanas o 1 semana en entregármelo y ahora me lo entregan en el día. Mejoran una experiencia. También pueden reducir un costo. O sea, algo antes se hacía de una determinada forma, encuentro una forma mucho más inteligente, por ejemplo, logística, de un camino mejor y entonces es más barato lo que estoy haciendo. O, por ejemplo, porque me abren un nuevo mercado. Un nuevo mercado sería, por ejemplo, cuando Amazon dijo me voy a meter en el negocio del supermercado, pero voy a generar una experiencia con inteligencia artificial para que la gente entre y no tenga que hacer la cola. Entonces me meto en un mercado en el que no estaba, pero utilizo mis habilidades, nuestras capacidades de inteligencia artificial, nuestras capacidades tecnológicas como Amazon Web Services y genero una experiencia mucho mejor. Se fijan que hay un círculo virtuoso entre abrir un nuevo mercado, mejorar una experiencia, reducir costos porque logras volumen y todo. Ahora, no necesariamente una innovación es genial. Lo que puede pasar es que una innovación es buenísima, nos hace un cambio, pero cuando la vemos no es tan interesante. Y ahora les voy a dar un par de ejemplos donde la innovación en sí puede transformar nuestro negocio sin que necesariamente suene cool.
Entonces existen en la teoría dos tipos típicos de innovación, la innovación cerrada y la innovación abierta. La innovación cerrada es la innovación interna en una compañía, tomando el ejemplo de Amazon que recién les daba, el nacimiento, por ejemplo, de Alexa, un dispositivo, un parlante al que uno le habla y con inteligencia artificial puedes pedirle que ponga música, pedir las compras o lo que sea. Esos son equipos internos dentro de la compañía que ven una oportunidad, se van acomodando, van ejecutando y después finalmente aquellas que funcionan se ejecutan. Eso es innovación cerrada. Innovación abierta es cuando vos le permitís a otros jugadores del ecosistema integrarse con vos. Entonces, es decir, en vez de que sea tu grupo interno nada más, que venga gente de afuera y que te tire tips y que empieces a integrar sus habilidades con las tuyas y que entonces logres algo que no hubieses hecho, quizás porque no tenías las habilidades o el foco para hacerlo. Allá en el 2012, cuando estaba armando mi startup, vi una charla de un señor que se llama Michael Cassidy, que dijo, el arma letal del startup es la velocidad. Yo le agregué el tema con la obsesión al cliente también, porque es importantísimo ejecutar con velocidad, pero escuchando a tus clientes. Y esto es lo que de alguna forma termina diferenciando. Digamos, para daros un ejemplo, ¿por qué ganó Zoom la batalla de las plataformas como esta? ¿Por qué hoy esto yo lo estoy emitiendo por Zoom y no por todas las otras que estaban de antes? Para mí justamente porque ellos dijeron, hay un problema, que es la conectividad, digamos, es el mundo de una experiencia, una conferencia, pero que de golpe gente grande se tiene que conectar y no sabe exactamente cómo hacerlo. O sea, hay miles de situaciones donde la gente no está segura de cómo hacerlo. Bueno, vamos a hacer que esa experiencia sea la mejor posible. Me conecto con el celular, funciona. Me conecto con la computadora, funciona. Tengo buena conectividad, funciona. Bueno, ellos lo que hicieron fue ponerse obsesivamente sobre el cliente y cada vez que había un nuevo dispositivo o lo que sea, cambiarlo, velocidad y obsesión del cliente. Entonces terminan siendo los ganadores y terminan tomando una proporción tan importante del mercado que se transforman en la compañía espectacular que son hoy. Les voy a dar un par de ejemplos más. Primero voy a tomar ejemplos del startup en sí y después voy a charlarles un poco sobre cómo esto termina impactando en una startup, en una empresa en sí. Esto es Kavak. No sé si escucharon hablar de ellos. Son una empresa, una startup dedicada a la compra-venta de autos usados. Ellos lo que se dieron cuenta que con inteligencia artificial podían identificar un auto que compraban, dónde tenían que mirar rápidamente, qué cosas le tenían que cambiar o arreglar y cómo hacían para venderlo más rápido, y con eso se volvían mucho mejores que absolutamente todo el resto en la industria de la compra de usados. Lo interesante es que ustedes ven la métrica de ellos en la velocidad en que compran un auto, la velocidad que lo venden, es mucho mejor que todos los otros, que sus competidores que no tienen esta nueva forma de atacar este problema, entonces se empiezan a tomar una proporción importantísima del mercado. Banco Inter es otra empresa muy interesante. Este es un banco brasilero, empezó a cambiar la forma que se acercaba a la gente y tenían un cuello de botella que era la apertura de cuentas, o sea, el proceso per se de la aprobación o rechazo de esa nueva cuenta. Bueno, utilizando inteligencia artificial, ellos encontraron una forma de que el proceso de aprobación sea mucho más rápido y entonces de golpe empezaron a crecer tanto que empiezan a tomar una vez más una proporción muy importante del mercado. Ahora, vamos a los ejemplos que les quería contar bien concretos y que tuve la suerte de ver bien de cerca. Sumagri es una startup muy reciente, o sea, deben tener 2 años más o menos, desde que un poquito más, quizás 2 años y medio, después me corregirán ellos, pero supongamos máximo 3 años. Ellos se dieron cuenta que desde que la cebada, desde que se levantaba el grano en el campo hasta que se llevaba y después se procesaba y se transformaba en cerveza, había muchos procesos que estaban rotos. Y uno de los más importantes era cuando llegaba el grano, había que estudiarlo y decidir si se tomaba o se rechazaba. Ellos se dieron cuenta que con inteligencia artificial podían rápidamente mirar qué era esa semilla y rechazarla en un momento, entonces hacer más rápido el ingreso y egreso de camiones. Lo interesante de esto es que al meterse directo con la gente a InBev, directo en donde se llegaba y se producía la cerveza, el resto del campo dijo, me tengo que adelantar, porque no quiero mandar una semilla que no funcione. Entonces empiezan a trabajar con Sumagri también para decirle, che,
yo quisiera adelantarme a qué es lo que está pasando. ¿Me podés, por favor, usar tus mismas máquinas? Entonces, de golpe, los chicos de Sumagri terminan metidos en toda la cadena, ayudando en los dos lados y logrando, una vez más, capturando una proporción muy importante. Reduciendo costos, porque ahora no hay que transportar un grano que a ellos no les servía para cerveza, pero sirve para otras cosas, y todo eso. Les voy a dar un par de ejemplos más. Banco Industrial de Azul necesitaba cambiar la forma, apenas empezó pandemia, de distribución de sus tarjetas. AB quería cambiar la forma en que entregaba cervezas también en el medio de la pandemia. Bueno, ellos se integraron con un startup que se llama Trego. Trego es un startup que es una especie, imagínense, como un Uber del delivery, y que tiene una API que permite que cualquiera, desde el Banco Industrial de Azul a BIMBEP, se integren con ellos y que rápidamente puedan decir, busca esto acá y mándalo allá. Pero también tienen inteligencia que les permite saber cuál es la ruta óptima para que entonces la velocidad y la instantaneidad se pueda cumplir, para que sean livianos en la forma que ellos se integran con otros, para que tengan la trazabilidad. Entonces, tanto el Banco Industrial de Azul como BBB supieran exactamente, en el caso del Banco Industrial de Azul, dónde estaba el BIN, dónde estaba la tarjeta de crédito en ese momento. Entonces, el usuario tiene una experiencia mucho mejor. Y de esa forma tenés toda la cadena completa. Les voy a dar un par de ejemplos más y sé que me estoy acercando al corte de 15. Smile, una empresa que hace medición, digo 15 porque ser 15 minutos de esto y ahora vamos a hacer preguntas y respuestas. Es una empresa que hace monitoreo en tiempo real de, por ejemplo, satisfacción de clientes. Con esto ellos hicieron que el Banco Industrial Azul sepa si los clientes estaban contentos. A B&B, cuando sus proveedores entregan y levantan todo, pueden decir cómo está, el famoso NPS. Y también, por ejemplo, una estación de servicio con botoneras físicas, ellos miden satisfacción. Entonces una persona entra y toca un botón, si está contenta o no, y con eso se dan cuenta si la gente está haciendo o no su trabajo. La gente de Mercado Libre se integra con gente que hace visión en tiempo real, con cámaras, y ayuda a que se pueda vender en un kiosco. Con la aplicación de Mercado Libre puedas abrir la puerta, sacar y que la cámara inmediatamente te descuente de Mercado Libre. Si se dan cuenta, lo que pasó acá es startups que se integraron con empresas y que transformaron sus negocios y que gracias a eso crecieron mucho más. Obviamente esto se hace trabajando, nosotros lo que hacemos es colaboramos para que esta integración suceda. Tenemos, por suerte, trabajamos con prácticamente todas las startups y empresas, y muchas de las empresas que están en la región. Y esta frase, antes de pasar a las preguntas, me encanta, que dice, de golpe estamos contentos con lo que estamos haciendo y sin embargo nos podemos encontrar que de golpe no estamos... Los clientes quieren cada vez algo mejor, siempre están cambiando. Entonces esta innovación permite que lo hagamos. Bueno, entonces, estos son mis datos para que me puedan contactar y si les parece pasamos a preguntas. Gracias, Alfonso. Me quedo con algunas cosas, ¿no? Aparte de las definiciones físicas newtonianas sobre velocidad, estático, dinámico, etcétera. Pero hay algo que aparece como natural, ¿no? Que uno dice, che, yo encuentro innovación cuando hay velocidad. Cuando hay velocidad, digo, aceleré de alguna manera, hay agilidad, soy liviano, poca inercia, sigo con Newton, ¿no? Todo eso uno lo ve como natural que sucede en una empresa donde somos un grupo de amigos que queremos empezar a trabajar. Encontraste, vos los definiste, la triple F, ¿no? Amigos, tontos, friends, fools and family. Amigos, tontos y familia que quieran invertir y acompañarnos. Y lo veo un poco más complejo y pienso, nada, voy a decir una obviedad, que es el caso de Kodak, ¿no? Donde ahí había un área de, si se quiere, exploración y otra de explotación, pero el área de exploración estaba sesgada a atender una cuestión que era mejorar la calidad fílmica, no era mejorar la captura de imágenes, que era la innovación que surgió de la cámara digital y sin embargo fue descartada. Entonces, se presenta un desafío ahí, es ¿cómo es que la dinámica de baja inercia o de agilidad o velocidad cuaja en una gran empresa, como no cuajó en Kodak, pero hoy en grandes que se han transformado en unicornios e incluso en grandes ya que existen hace tiempo? Esta mentalidad de startup, de aceptar la innovación como un proceso de acercamiento al cliente y de obsesión al cliente, cuadra, ¿no? ¿Cómo lo acompañan a ustedes desde AWS estos procesos? Mira, está bueno lo que decís. Lo primero que te voy a decir es que para mí, por suerte, el mundo cambió mucho. Antes las empresas había como una inercia en donde la gente estaba acostumbrada a que descubría un negocio y una vez que le funcionaba lo podían sostener desde ahí.
Y hoy, si te fijas, la innovación, al menos como palabra, está en todos lados. Sin embargo, muchas empresas, y te voy a separar empresas grandes de pymes. Las grandes empresas empezaron a generar áreas de innovación abiertas, donde de alguna forma pudieron empezar a acelerar este proceso de cómo yo te traigo, como en este gráfico, ¿no? O sea, cómo te traigo buenas ideas, investigaciones que sean internas o externas, y se las presento al management, y cada vez más con nosotros le llamamos dentro de Amazon una narrativa, con una explicación de por qué hago lo que hago. Entonces hoy, si te fijas, el top management de prácticamente todas las empresas sabe de la necesidad de innovar. Nosotros hablamos de la necesidad de reducir costos, país como Argentina, con inflación, los costos son un desafío, pero también la mejora de experiencia, o sea, el tema de que puedas entregar en tiempo y forma cambia todo. Pero si vos mirás, por ejemplo, a InBev, que es una empresa que me gusta mucho como ejemplo porque tiene un área de innovación que funciona y que justamente lo que termina haciendo es, bueno, vamos a tener que poder entregar cerveza durante pandemia. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, integrémonos con Trego, hagamos esto. O sea, las áreas de negocio plantean el negocio y después se sientan a hacerlo. De alguna forma otra que preguntabas es, ¿y cómo lo hacemos desde Amazon Web Services? Acá hay dos sombreros, ¿no? Yo soy responsable del desarrollo del ecosistema emprendedor. A mí lo que me importa es que las startups les vaya bien. ¿Está bien? Hay otras áreas dentro de Amazon que quieren que a las empresas grandes les vaya bien. En mi lado, lo que yo necesito es que a las startups les vaya bien. Entonces, no porque son empresas sin fines de lucro, sino porque cuantos más crezcan y mejor les vaya, a la larga son los futuros Mercado Libre, que tenemos la suerte que corra con nosotros, lo mismo con Netflix. Entonces, tenemos que ayudarlos a la mayoría. Su recurso escaso es un reto, hablábamos la plata. Entonces, si yo logro que esa startup trabaje con la empresa si le paga, que es lo que estaba recomendando que hay que hacer, ahí tenés un macheo. Pero a la vez, eso que hablabas vos de la inercia, lo que suele pasar es que esa sangre emprendedora es muy contagiosa. Cuando vos acercás a este emprendedor a la empresa y empiezan a tirar, como en el caso de Banco Industrial Azul, el BIND, vamos a entregar las tarjetas de una forma distinta, en el momento que hacen una prueba y lo ven, inmediatamente se empieza a contagiar internamente. Que tenés obviamente agentes que te van a detener, por supuesto. Lo interesante de la innovación abierta es que en general es más difícil de frenar cuando es una colaboración que cuando son grupos internos en donde tenés las políticas, donde la política necesariamente interna, a veces y los recursos que entran y salen son un poquito más escasos. Volviendo también al otro, el hecho, como hablábamos, de que el emprendedor tenga un foco total en una cosa, voy a mejorar el proceso de entrega, por ejemplo, hace que entonces tenga las conversiones correctas, que le traiga los indicadores correctos a la empresa. Entonces, en mi experiencia, eso es un poco lo que hace que funcione, ¿no? Bueno, Alfonso, nada, respondiste la segunda pregunta que iba a ser de cómo acompañaban, si eran una ONG o qué, y ya estamos justo de tiempo, así que creo que pudimos cubrir la presentación, me pareció excelente. La verdad que te agradezco mucho el tiempo y fue un gusto haber compartido este rato contigo. Gracias, Alfonso. Igualmente. Les mando un saludo a todos. Me Gracias. encantó verlos. Chao, chao.